Hola, bienvenidos a mi canal, soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Detalles de la nueva película de Mel Gibson sobre la resurrección de Cristo, la segunda parte de la Pasión de Cristo. En el inicio de los tiempos finales, cuando estamos comenzando a vivir la tribulación, se anuncia la secuela de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson y actuada por Jim Caviezel, o sea, la segunda parte o continuación de una película que constituyó un éxito de taquilla en el 2004, a pesar del exótico tema para los que trabajan en Hollywood, de presentar las últimas horas de vida de Jesucristo al que suelen negar diariamente. Esta nueva película será sobre la resurrección y quizás no haya mejor momento que este para recordarnos el triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Aquí te contaremos cuál será el contenido de esta película en la que ya están trabajando. Cuando el famoso director y actor de cine Mel Gibson estaba rezando en su despacho para hacer una película sobre la pasión del Señor, el libro de la Pasión de Jesucristo de Catalina Emmerich se desprendió del librero y cayó sobre sus piernas. Esta experiencia asombrosa le llevó a inspirarse en las visiones de la Beata para hacer la película La Pasión de Cristo, que fue lanzada en el 2004 y obtuvo un éxito insospechado. Y a pesar de eso, Gibson luego diría que al principio la mayoría de los obispos de su país le dieron la espalda, pero cuando vieron el éxito de la película, se apresuraron a apoyarla. La película se enfocó en las últimas 12 horas de la vida de Jesús y su brutal ejecución. Para los católicos, esto tenía perfecto sentido. Son los misterios dolorosos del Santo Rosario que cobran vida, comenzando con la agonía de Cristo en el jardín de Getsemaní y continuando hasta su crucifixión. La película es un viacrucis cinematográfico en toda su brutalidad y verdad, y además es una película muy mariana. Nuestra Señora está allí durante toda la película, tal como estuvo durante la vida de su Hijo. Para muchos cristianos no católicos, esto era algo más para reflexionar. Por primera vez, a muchos cristianos no católicos se le pidió que meditaran sobre el sufrimiento y la muerte de Cristo ese Viernes Santo hace 2000 años, porque muchas comunidades protestantes habían rechazado desde hace mucho tiempo el crucifijo y optaron por la cruz vacía, pero los protestantes aceptaron la película plenamente, mientras que a los no cristianos fue una película que les disgustó y realizaron todo tipo de críticas, como que era innecesariamente sangrienta o antisemita, porque el guión sostiene que los judíos pagaron a Poncio Pilatos para que crucificaran a Jesús, o que tenían partes habladas en arameo, o que no se ajustaba totalmente a la Biblia, pero en realidad el libreto fue bíblico, aunque tomó buena parte de las visiones de la monja alemana Anna Catalina Emmerich, elevada a beata el mismo año del estreno de la película. Precisamente, guiándose por las visiones de ella, fue localizada la casa donde había vivido María en Éfeso junto con el apóstol Juan. Hicimos un video contando esta historia. Durante los últimos años de su vida, en la cama, con los estigmas de Jesucristo y comiendo solo la Eucaristía, experimenta la vida de la iglesia triunfante en el cielo, purgante en el purgatorio y militante sobre la tierra, todo a la vez. Todas ellas transcritas por el poeta Clemens, que luego las publicó, y es en 1823 cuando tiene las experiencias de la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo,
La película, por ejemplo, toma de las visiones narradas en ese libro el episodio en que María limpia la sangre de su hijo después de la flagelación y la escena en que un diablo encapuchado incita a los judíos a exigir la crucifixión de Cristo o lo sigue mientras cargaba su cruz. Pero además esta película fue un emprendimiento con tono católico dentro de Hollywood. El director Mel Gibson es un católico tradicionalista que hasta construyó una iglesia donde se celebra la misa tradicional en latín. El guionista tiene una especialización en la Universidad en Religión y fue seminarista, y el actor que representó a Jesucristo, Jim Caviezel, es un devoto católico que afirma que el papel se lo dio Dios. Estuvo tan comprometido en el rodaje que perdió 20 kilos de peso, se dislocó el hombro y sufrió neumonía e hipotermia por estar colgado casi desnudo en una cruz durante horas de filmación. Además, fue alcanzado por un rayo durante la recreación del Sermón del Monte, dejándole una cicatriz de 35 centímetros. Durante el rodaje, la mañana comenzaba a primera hora con una misa a la que asistían extras, actores y técnicos, y se comulgaba. Ahora, el mismo equipo está trabajando en una secuela de esta película que se llamará La Pasión de Cristo, la Resurrección, y se estima que será estrenada en el año 2022. Según el director y Caviezel, están en el tercer borrador del guión. Caviezel ha dicho que va a ser la película más grande de la historia del mundo y que representaría los eventos que rodearon la resurrección de Cristo. Según los informes, cubrirá paso a paso los eventos que llevaron a la resurrección según la experiencia de los apóstoles, pero también seguirá las intrigas que tuvieron lugar en el palacio de Herodes y finalizará con los eventos que sucedieron en Jerusalén el domingo de resurrección. Gibson ha dicho que el periodo que narrará la película será muy corto, los 3 días desde las 3 p.m. del Viernes Santo hasta el domingo de Pascua. Su trama comienza donde acaba la anterior desde el entierro de Cristo. Según el productor, la película también desarrollará temas relacionados con el poder, la codicia y la ambición de algunos personajes involucrados en la crucifixión: Poncio Pilatos, Herodes, Caifás y Judas. El rodaje de la secuela se llevará a cabo en Israel, Marruecos y en algunas partes de Europa, incluida Italia. Y se repetirá muchos de los actores que protagonizaron la película anterior. Jim Caviezel dijo que es muy importante hacer ahora esta película porque la industria pasa por alto las películas bíblicas y las que hacen son películas de tipo como las de Marvel. Muestran a Superman y no a Jesús, que es el superhéroe más grande que jamás haya existido. La película tratará también un tema delicado que separa a los evangélicos de los católicos. El credo de los apóstoles que se recita en misa dice que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Los evangélicos no creen que nuestro Señor haya ido a los infiernos, pero por otro lado, el clima anticristiano de hace 20 años no es el mismo de hoy. Hoy la persecución está mucho más activa, con la complicidad cada vez más notoria de los grandes medios de comunicación y de las redes sociales, y posiblemente se enfoquen en el director Mel Gibson por 2 cosas. Primero, porque dejó a su esposa y se volvió a casar, por su pasado alcohólico y el temperamento violento que mostró algunas veces, y algunas denuncias sobre dichos antisemitas. En realidad, Gibson no ha sido un dechado de fidelidad, pero la Biblia nos muestra que Dios escribe sobre renglones torcidos. Pensemos en la genealogía de Jesús que muestra la Biblia. Hubo muchos con grandes pecadores, como por ejemplo el rey David
y esa genealogía dio grandes frutos. El segundo tema con que los enemigos seguramente atacarán es porque Gibson practica un catolicismo tradicionalista y en este sentido tiene en contra a los enemigos externos de la Iglesia, tanto como los que quieren cambiar la doctrina desde adentro. Por ejemplo, Gibson ha criticado a un cardenal por permitir que la alcaldesa de Chicago recibiera la Sagrada Comunión en una misa reciente, a pesar que es una persona a favor de la terminación de la vida en el inicio de la vida. Ya saben a lo que me refiero, ¿no? Que está también en pareja con una persona del mismo sexo y que no es católica. Y Gibson habló también sobre los mercenarios en la iglesia que no defienden la auténtica enseñanza de la iglesia y que hay una iglesia paralela y falsa que se está estableciendo para eclipsar a la verdadera iglesia católica. En definitiva, la Pasión de Cristo del 2004 fue todo un éxito, a pesar de las acusaciones de sus críticos de que nadie sería evangelizado por una película tan violenta y con un enfoque estrechamente católico. Hubo millones de personas conmovidas por la película de Gibson. Y ahora, cuando estamos en medio de una tribulación, se anuncia la esperanza, la película de la resurrección de nuestro Señor, lo que constituye más que una casualidad. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre el anuncio del estreno en 2022 de la secuela de La Pasión de Cristo, que narrará su resurrección con el mismo personal de la película anterior. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.